Hola a todos, bienvenidos a la estadística inferencial. Mi nombre, Luis Eduardo Ramírez Carvajal, soy ingeniero electrónico, tengo una maestría en gobierno y gestión de tecnología de la información. Vamos a iniciar con los fundamentos de la inferencia, que tiene que ver con la estadística y teoría del muestreo. Para introducirnos a la estadística inferencial, debemos recordar primero a modo general qué es la estadística. La estadística, pues yo sé que dentro del pensum, dentro de la malla curricular, ustedes tuvieron que haber pasado ya por estadística descriptiva. Pero vamos a recordar muy brevemente qué es la estadística como tal. Recordemos que la estadística es una rama de las matemáticas que proporciona métodos para reunir, organizar y analizar información. Básicamente es utilizar esta información para poder obtener diversas conclusiones que pueden ayudar a resolver problemas en la toma de decisiones y en el diseño de experimentos. Recordemos que la estadística descriptiva como tal es la que permite organizar la información y mostrarla. Hasta allí sí podemos llegar a unas conclusiones que en la mayoría de casos son obvias, pero la estadística descriptiva es como lo dice la palabra o el concepto, describe lo que está ocurriendo con la información que estamos obteniendo, no la estadística inferencial. La estadística inferencial va un poco más allá. Estas ramas de las matemáticas, la estadística descriptiva como la inferencial, que hacen parte de la estadística a modo general, es la base fundamental del análisis de datos. ¿Qué relación tiene con el resto de áreas? Muchísima. Un analista de datos es totalmente requerido en el sector económico, por ejemplo, para predecir, para intentar predecir, para modelar el comportamiento del mercado, revisar cómo van las ventas, ayudar en la toma de decisiones en cuanto al manejo de inventario, en cuanto a las líneas de producción. Requerimos tantos productos para el siguiente mes porque este mes se vendieron tanto y según la curva entonces vamos en crecimiento. O pongámosle freno a la producción en un 30%, por ejemplo, por poner un ejemplo específico, porque las ventas están disminuyendo y de pronto se nos acumula inventario y luego vamos a tener problemas con garantías, por ejemplo. Eh, un analista de datos aporta información relevante para que la alta gerencia tome decisiones que van a repercutir directa o indirectamente en todos los stakeholders de la empresa o de la corporación. A nivel político también es muy relevante porque tanto en términos o en los tiempos de campaña política, un analista de datos puede analizar las tendencias, las preferencias de las personas, como también en el ejercicio mismo de la política, que la política significa el arte de gobernar. Puede un analista de datos decirle a un gobierno, a un mandatario, desde un presidente hasta un alcalde o un gobernador, qué tanto están aceptando las leyes, las normas, todo lo referente al gobierno como tal y poder tomar decisiones que ayuden realmente a la mejora y a la optimización integral de la ciudadanía. A nivel de psicología, obviamente también es muy relevante un analista de datos porque toma información de patrones psicológicos que puede ayudar en el tratamiento de algunas enfermedades psicológicas. Recordemos que la salud mental es uno de los problemas del siglo XXI que está afectando a muchísimas personas. Hoy en día hay muchos más casos de personas con ansiedad, con depresión y a nivel psicológico, pues el analista de datos no necesita ser un psicólogo, pero sí necesita relacionarse con la psicología y trabajar de la mano con psicólogos para aportar datos que pueden ayudar en la toma de decisiones. De hecho, en la actualidad, muchas de las personas de estas áreas se están capacitando en análisis de datos para que a partir de su profesión, combinando con análisis de datos, pueden de manera integral ayudar en la toma de decisiones. No es estrictamente necesario que sea así. También hay muchas empresas que están contratando analistas de datos para trabajar de la mano con otros profesionales y poder ayudar en la toma de decisiones. En el sector químico, por ejemplo, en la fabricación de medicamentos, en la fabricación de elementos químicos, de sustancias, de líquidos para el consumo, en fin. Todo esto
o todas estas áreas pueden ser ayudadas por un analista de datos para conocer el impacto que están teniendo en la humanidad. A nivel físico, por ejemplo, se pueden estudiar los fenómenos físicos, modelar a través de regresión, por ejemplo, el comportamiento de un fenómeno y poder intentar predecir el clima. Eso lo hace un analista de datos. Poder intentar predecir qué tan fuerte es una tormenta. Eso lo hace el análisis de datos. Y a nivel biológico, uno de los ejemplos más claros y recientes es el de la pandemia. Cuando se presentó la pandemia, muchos analistas de datos y muchos profesionales en estadística estuvieron trabajando tras bambalinas, porque la primera línea pues evidentemente fue el sector de la salud, pero tras bambalinas estaban también los analistas de datos ayudando a modelar el comportamiento de la pandemia en cuanto a cantidad de infectados, cantidad de recuperados y cantidad de personas fallecidas. Cuando en el 2020 nos dimos cuenta que la pandemia tenía un comportamiento exponencial, entonces el análisis de datos aportó para que los gobiernos tomaran la decisión drástica, por ejemplo, de enviarnos a cuarentena y que esto pusiera un freno a esa crisis que se venía bastante grave. Saben ustedes que el comportamiento de una ecuación exponencial es bastante y abruptamente creciente. Empieza muy simuladamente, muy poco. Un contagiado que fue una señora en Colombia, la primer contagiada fue una señora en Bogotá, uno en diciembre del 2019, luego poco a poco fueron apareciendo pocas personas, luego aparecieron 5, 10, en comparación con los más de 40, 50 millones de habitantes que somos en Colombia, pues no era nada significativo. De pronto, de un momento a otro, de 100 saltamos a miles y de miles a 10 miles, y allí se empezó a presenciar el crecimiento exponencial, empezaron a fallecer personas también exponencialmente, y entonces los analistas de datos, los estadísticos, nos mostraban que debíamos tomar una decisión drástica y los gobiernos tomaron esa decisión. Entonces, fíjense cómo el análisis de datos aporta y apoya a todas las áreas y a muchas áreas, por no decir que casi todas o todas, de la humanidad, en cuanto al modelamiento, en cuanto a la descripción del comportamiento de la información y ayudar en la toma de decisiones. Les decía hace un momento que la estadística descriptiva, por la cual quizás ustedes dentro de la malla curricular ya pasaron, ya vieron, que es lo más probable. Para poder ver estadística inferencial, primero hay que conocer la estadística descriptiva, pues junto con la inferencial hacen parte de la estadística a modo general. La diferencia es que la descriptiva, como lo dice la palabra, describe, muestra, organiza la información para poder ser visualizada. No lleva a conclusiones. Sí se pueden obviar algunas cosas, sí se pueden tomar algunas determinaciones dentro del área de la estadística descriptiva, apoyada también con probabilidad estadística, pero no tanto como la inferencial. La estadística inferencial va más allá. Es la parte de la estadística que trabaja con muestras a partir de las cuales se pretende inferir o deducir aspectos relevantes de toda la población. Entrándonos ya de lleno en el tema de la estadística inferencial, pues, ¿por qué existe la estadística inferencial? Ya mencionaba yo algunos argumentos, pero en muchos casos no es posible analizar todos los datos a nivel de la estadística descriptiva o a nivel de poder tomar toda la población. Muchas veces no es posible porque los costos son muy altos, porque no nos alcanza el tiempo para entrevistar a todas las personas, porque no tenemos los recursos para hacerlo, porque hay datos en constante generación. Ya hablándolo directamente al tema de análisis de datos, el tema de Big Data, los datos son muy cambiantes de manera abrupta y de manera masificada. La información hoy en día es a nivel de millones y millones de datos de información, y hay restricciones técnicas en cuanto a esto. Por poner un ejemplo, en un streaming de un influencer que tenga millones de seguidores, podemos llegar a tener millones y millones de comentarios, y analizar eso en tiempo real en una transmisión de una hora, pues a veces se sale de las manos dentro de lo rigurosamente técnico.
grupo. Por eso hay que tomar una muestra de todo esto y ahí es donde entra la estadística inferencial. Se necesita inferir información sobre un conjunto grande usando una parte representativa, tomando una muestra para poder describir toda la población. Estas son las diferencias de las que yo les venía hablando. La estadística descriptiva organiza los datos, resume la información y visualiza los resultados. Un ejemplo, vamos a obtener el promedio de notas de un grupo. Eso es estadística descriptiva. Son 10 estudiantes, tomamos las notas de cada uno, sumamos, recuerden cómo se saca la media aritmética o comúnmente conocido como promedio. Sumamos las notas de todos los estudiantes y lo dividimos entre la cantidad de estudiantes y tenemos el promedio del grupo. Eso es estadística descriptiva. Ahora, ¿cuál es la estadística inferencial? La estadística inferencial busca generalizar los resultados, estimar los valores desconocidos y tomar decisiones con cierta incertidumbre, porque si estamos tomando una muestra que pretende describir toda la población, sabemos que va a haber una pequeña diferencia. Y dentro de la inferencia estadística, nosotros trabajamos con cierto nivel de incertidumbre, que hay técnicas y hay procesos que vamos a estar viendo para tratar de reducir esa incertidumbre. Un ejemplo, tomando la misma línea del promedio de un grupo, en cuanto a estadística inferencial, sería estimar el promedio de todos los estudiantes usando una muestra. Vamos a decir que vamos a estimar el promedio de los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander. Entonces tomamos un grupo de estudiantes de analítica de datos y podemos decir, bueno, si los estudiantes de analítica de datos tienen un promedio de 4 o 5, quiere decir que ese promedio podría ser estimado como un promedio que puede llegar a ser el promedio de todos los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander. Obviamente hay muchos factores, hay cierto nivel de incertidumbre y allí estaríamos tomando una muestra un poco incierta o desacertada porque sabemos que no todas las carreras son iguales. Por eso me parece muy pertinente este ejemplo que les estoy poniendo porque es un claro ejemplo de lo que vamos a ver más adelante de cómo tomar correctamente la muestra para que cuando yo estime la población no incurra en errores estadísticos o en aumentar la incertidumbre. Muy bien, entonces primero vamos a recordar porque esto ya se vio en la estadística descriptiva, pero vamos a recordar brevemente algunos conceptos fundamentales. Primero, la población. La población es el conjunto total de elementos de interés en un estudio. Todos los elementos, todas las personas que vamos a estudiar, todos los animales que vamos a estudiar, todos los fenómenos físicos que vamos a estudiar o todos los elementos que componen ese fenómeno. Esa es la población. Puede ser finita o infinita. Finita, por ejemplo, los estudiantes de una universidad. Infinita o conceptual o un poco abstracta, por ejemplo, los eventos en internet. Los clics que las personas dan en un botón. Los leads producidos por una campaña de marketing digital. Algunos ejemplos aplicados a Big Data, todos los usuarios de una aplicación. Imagínense ustedes cuántos usuarios tiene WhatsApp, cuántos usuarios tiene Telegram, cuántos usuarios tiene Facebook, por ejemplo. Son millones de usuarios y es un dato cambiante porque constantemente hay personas dejando de usar ciertas aplicaciones y hay constantemente también personas que están abriendo nuevos perfiles, creando nuevas páginas en todas estas plataformas. Otro ejemplo, todos los sensores de una ciudad inteligente, todas las transacciones bancarias realizadas por los colombianos, por poner un ejemplo, todo esto hace parte de la población. ¿Qué viene a ser la muestra? Un subconjunto de la población que nosotros seleccionamos para realizar un análisis específico. Las características de la muestra es que debe ser representativa, que debe permitir reducir costos y tiempo y es la base de la inferencia estadística. Tomar una muestra correcta, como el ejemplo que yo les ponía hace un momento, es el éxito o la clave del éxito de la estadística inferencial. Por ejemplo, yo les decía que vamos a tomar el promedio de los estudiantes de analítica de datos y eso me va a servir para estimar el promedio de los demás. Eso no sería una muestra representativa porque estaría ignorando el contexto académico e inclusive el contexto sociocultural
de los estudiantes de otras carreras que en muchas ocasiones es totalmente diferente al de una en particular. Un ejemplo aplicado a Big Data sería 10.000 usuarios analizados dentro de 5 millones. Hay 5 millones de usuarios de una aplicación. No podemos estudiarlos a todos. Vamos a tomar solamente 10.000 y los vamos a analizar. Eso sería un ejemplo de muestra. Un parámetro, este concepto es muy importante, es una medida numérica que describe la población. Ojo, parámetro y estadístico, vamos a ver los dos. El parámetro describe la población y el estadístico, como veremos ahorita, describe la muestra. El parámetro es el valor desconocido. Muchas veces no lo llegamos a conocer, lo estimamos y ahí es donde entra la estadística inferencial. Las características del parámetro es que, como lo decía yo, generalmente es desconocido, tiene un valor fijo y es el objetivo de la estadística inferencial. Algunos ejemplos de parámetros: la media poblacional, la varianza poblacional, la proporción real. Eso sería un parámetro. Ahora, ¿qué es un estadístico? Es lo que describe la muestra que tomamos. Es una medida calculada a partir de la muestra. Las características es que es observable, por eso tomamos la muestra para poder observar, analizar. Cambia entre muestras. Si yo tomo una muestra y luego tomo otra totalmente diferente, lo más probable es que cambie, quizás no mucho, porque ambos me van a describir o se van a acercar con cierto nivel de confianza a describirme el parámetro, pero sí cambia un poco cada estadístico según la muestra que yo tome y por eso hay diferentes métodos muestrales y se usa para estimar los parámetros. El estadístico me pretende describir lo que es la población y por ende se acerca al parámetro. Ejemplos de los estadísticos: la media muestral, la varianza muestral y la proporción muestral. En ambos tenemos, observen en la parte de abajo, ambos tenemos media y media, solo que una es media poblacional, que sería el parámetro, y media muestral, que sería el estadístico. Lo mismo para varianza poblacional, varianza muestral, proporción real o podríamos también llamarla proporción poblacional o proporción muestral. En inferencia, ojo con esta frase: no conocemos la población, pero usamos la muestra para aproximarnos a ella. Ejemplos aplicados a Big Data: supongamos 50 millones de usuarios en una red social, esa es la población. Analizamos 100.000 perfiles, esa viene a ser la muestra, y queremos estimar tiempo promedio de uso diario, porcentaje de usuarios activos y nivel de interacción. Los resultados muestrales se usan para inferir los comportamientos globales. ¿Qué quiere decir? El tiempo promedio que nosotros calculemos de esos 100.000 perfiles es el estadístico. Ese es el estadístico. Y ese estadístico me permite inferir cómo se comporta el parámetro, o sea, cómo es el tiempo promedio de uso de los 50 millones de usuarios. El valor exacto que me dé describe los 100.000 perfiles, pero a su vez me permite acercarme a que ese valor es muy cercano al de los 50 millones de usuarios, que es el valor desconocido. Uno de los ejemplos más cotidianos y más dicientes de estos conceptos es el de la sopa. Cuando ustedes o su señora madre hace una sopa para compartir en familia el almuerzo y quiere saber cómo sabe la sopa, si le quedó bien de sal, pues no se va a poder tomar toda la sopa porque después ¿qué sirve? Así que toma la cuchara y saca una muestra. Y vamos a ver los diferentes conceptos dentro de este ejemplo bastante cotidiano. La población viene a ser toda la sopa. Quiero tomar una muestra, esa vendría siendo la cuchara. El parámetro es el sabor real de la sopa completa, de toda la sopa que yo le voy a servir. Y quiero saber a qué sabe toda la sopa, pero no me la puedo tomar toda. Entonces tomo un estadístico. O sea, con la cuchara pruebo y ese sabor que me dio la cuchara me permite estimar o decir con cierto nivel de incertidumbre que toda la sopa sabe como la cuchara que yo acabo de tomar. Con cierto nivel de incertidumbre, muy bajo eso sí, y sabemos que esto es un método cotidiano, sencillo, que describe la estadística inferencial de una manera impresionante y que es algo cotidiano y real que nosotros a diario podemos experimentar. Bien,
Aquí les queda, muchachos, en esta primera parte una tarea. Por favor, enviar la solución en un archivo de Word. Tomen un conjunto de datos abiertos de algún repositorio en línea. Identifiquen los conceptos de población, muestra, parámetro y estadístico. Y propongan ustedes también un ejemplo aplicado a Big Data sobre un caso donde se pueda identificar población, muestra, parámetro y estadístico. Así que eso es todo por esta primera parte de los fundamentos de inferencia estadística y teoría del muestreo y nos vemos en una segunda parte.